Esta obra maestra del grabado neerlandés del siglo XVII, titulada The Astrologist, el astrólogo, fue creada por el célebre artista, grabador y poeta místico Jan Luyken, o Jan Lyken, y publicada originalmente en Ámsterdam en el año 1694. La pieza forma parte integral de su influyente serie titulada Het Menselijk Bedrijf, los oficios de la humanidad, una colección que no solo buscaba catalogar las profesiones de la época, sino que funcionaba como un libro de emblemas diseñado para impartir lecciones morales y espirituales a través de la vida cotidiana. Luyken, quien tras una juventud bohemia experimentó una profunda conversión al misticismo cristiano en 1673, transformó su técnica detallista en una herramienta de instrucción religiosa, utilizando la precisión del grabado para explorar la tensión entre las ambiciones terrenales y la salvación del alma. En la composición central se observa a un erudito sentado en su estudio, un espacio que funciona como un microcosmos del conocimiento humano durante el siglo de oro neerlandés. El personaje, ataviado con vestiduras académicas y un gorro típico de los estudiosos, se encuentra rodeado por la parafernalia propia de la astronomía y la astrología de la época, ciencias que en aquel entonces aún mantenían fronteras difusas. Sobre su mesa de trabajo destaca un globo terráqueo, mientras que detrás de él se impone una esfera armilar, instrumento que representa el modelo del cosmos, y que en el arte de la época simbolizaba tanto el orden del universo como la fragilidad del saber humano frente a la inmensidad de lo divino. A través de una ventana lateral se vislumbra un cielo nocturno estrellado, donde resplandece un cuerpo celeste de gran magnitud, cuya luz contrasta simbólicamente con la modesta vela que ilumina el interior del gabinete, sugiriendo la limitación de la razón humana frente a la revelación celestial. El propósito historiográfico de Luyken va más allá de la mera representación técnica de un oficio, pues el grabado actúa como una vanitas visual que utiliza la observación de los astros para advertir sobre la vanidad de la curiosidad puramente física. El mensaje se articula a través del texto en neerlandés antiguo que enmarca la imagen. El encabezado reza De Astrologist, el astrólogo. Seguido de la máxima Dat meest aan is gelegen, staat meest te overwegen. En lo que más importa, más se debe meditar. El poema principal que acompaña la obra dice: Zo laag in stof te zijn gezeten, estando sentado tan bajo en el polvo, ens hogen hemels loopt te meten, y midiendo el curso de los altos cielos, schijnt veel, maar het is van veel meer nut. Parece mucho, pero es de mucha más utilidad. Den loop des levens na te speuren. Rastrear el curso de la propia vida, en wat er eindelijk staat te beuren, y lo que finalmente ha de suceder, op dat ment eeuwig onheils goed, para que uno se proteja del daño eterno. El propósito historiográfico de Jan Luyken en su obra The Astrologist integra la documentación de las prácticas científicas del siglo XVII dentro de un ejercicio de exégesis moral y espiritual profundamente enraizado en el pensamiento de su época. Al analizar esta pieza, se aprecia una representación detallada del instrumental técnico de un astrólogo, como la esfera armilar y el globo terráqueo, los cuales funcionan como símbolos de una búsqueda intelectual de gran escala que se mide frente a la magnitud de la eternidad. Esta intención se manifiesta a través de una estructura de vanitas visual, un género artístico dedicado a ilustrar la transitoriedad de la vida y la naturaleza efímera de los logros mundanos. En este contexto, la observación de los astros constituye una metáfora de la curiosidad física y una actividad intelectual que, centrada en las leyes del universo material, enfatiza la importancia de atender simultáneamente a la astronomía del alma, referida al estudio de la propia conducta y el destino espiritual. Para un historiador del arte, esta obra de Luyken plasma la complejidad cultural del siglo de oro neerlandés, periodo caracterizado por la coexistencia del avance científico y el comercio global con la austeridad del rigor calvinista. Luyken establece mediante su composición que el acto de medir el curso de los cielos alcanza su máximo sentido cuando el individuo prioriza el rastreo del curso de su propia vida, lo cual posiciona la obra en un plano estrictamente pedagógico. La noción de vanidad, en este grabado, describe una desproporción en los intereses humanos, donde el autor señala la dedicación de energías a descifrar distancias astronómicas, mientras persiste una desatención hacia la propia finitud.
De este modo, el grabado opera como un espejo moral en el que el gabinete del erudito se transforma en un espacio de juicio personal, subrayando que el conocimiento adquiere su valor definitivo cuando conduce a la salvación y a la protección contra el daño eterno, en comparación con la naturaleza fugaz del polvo sobre el cual el astrólogo se encuentra sentado. Esta obra refleja la mentalidad de una sociedad que intentaba reconciliar su éxito científico y comercial con sus raíces calvinistas. Luyken propone una jerarquía del conocimiento en la que el rastreo de la propia conducta y la preparación para la muerte aparecen como tareas de especial provecho en comparación con el cálculo de las órbitas planetarias. De este modo, el grabado se convierte en una invitación a la introspección y recuerda al espectador que el estudio más noble reside en el examen de conciencia orientado a asegurar el destino eterno. Las raíces calvinistas se refieren al conjunto de fundamentos teológicos, éticos y sociales derivados del pensamiento de Juan Calvino, una de las figuras centrales de la Reforma protestante del siglo XVI, cuya influencia fue determinante en la configuración de la identidad de los Países Bajos durante el Siglo de Oro. En el núcleo de esta tradición se encuentra la doctrina de la soberanía absoluta de Dios y la predestinación, la creencia de que la salvación de cada individuo ya ha sido determinada por la voluntad divina, lo que generaba en los creyentes una constante necesidad de autoexamen y una vida de disciplina rigurosa para hallar señales de ser uno de los elegidos. Esta mentalidad fomentó una ética de trabajo sumamente estricta y una valoración de la austeridad, donde el éxito material no se veía como un fin en sí mismo para el disfrute mundano, sino como una posible evidencia de la bendición de Dios y una responsabilidad para administrar los recursos con sobriedad y rectitud. En el contexto de la obra de Jan Luyken, estas raíces se manifiestan en la tensión constante entre el asombroso progreso científico de la época y la exigencia espiritual de no distraerse con las vanidades del mundo. El calvinismo promovía una visión del mundo donde el estudio de la naturaleza, como la astronomía, era aceptable solo si servía para glorificar al Creador, pero advertía severamente contra la soberbia intelectual que pretendiera descifrar el destino humano mediante métodos terrenales como la astrología. Por ello, la insistencia de Luyken en rastrear el curso de la propia vida, en lugar de solo medir los cielos, es un eco directo de esta herencia calvinista, que prioriza la introspección moral, la conciencia del pecado y la preparación constante para la muerte y el juicio eterno por encima de cualquier logro académico o profesional. Esta base cultural explica por qué, en una nación que lideraba la cartografía y el comercio global, existía un mercado tan vasto para libros de emblemas que recordaban al ciudadano que, sin importar cuán alto llegara su conocimiento, seguía estando sentado en el polvo ante la inmensidad de lo divino.